Hechos y razones. Usted, que ya conoce los acontecimientos, quiere saber el por qué. Pues si la historia sin principios es mero relato, los principios sin historia son estériles. Hechos y razones. Reflexiones sobre la realidad actual desde una mirada filosófica de Mario Ramos Reyes. Hechos y razones. Buenos días, queridos amigos. Es un gusto estar de nuevo con todos ustedes hoy para otra presentación en nuestra exposición de temas políticos de nuestra escuela de Jerónimo Irala Burgos. Hoy me voy a abocar a examinar un texto y la problemática de la democracia contemporánea, un texto del filósofo inglés-americano Alasdair MacIntyre, publicado a principios de los años 80, Tras la virtud o Después de la virtud, que ha tenido una enorme repercusión en círculos de filosofía política, con implicancias en el mundo del derecho, en el mundo de la ética, por supuesto, y de la, por qué no decir, de la ciencia en general. Es un planteamiento muy interesante que desafía, digamos, a la pretensión de que la democracia es un sistema, un régimen político cuya estabilidad a veces se da por descontado y supone ciertos acuerdos, ciertos consensos que, según el juicio de MacIntyre, está lejos, digamos, de ser, de ser realmente satisfactorios. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Y todo esto se origina en una serie de preguntas que a lo largo de los últimos tiempos yo he recibido de parte de alumnos, de conocidos, sobre el funcionamiento, y más que el funcionamiento, sobre qué evaluación o qué tipo de estimación se podría decir, una estimación, digamos, ética o normativa se podría hacer de la democracia liberal. Entonces surgió una pregunta de si, conforme a esa lectura que vamos a tratar de examinar de MacIntyre, esa democracia liberal como la conocemos realmente es una ilusión o es una ilusión. Es decir, ¿cuál sería la crítica que nosotros podemos hacer desde ese texto a la democracia? Y si esa crítica realmente es razonable, es una crítica plausible. ¿Y por qué esa crítica es hecha por este filósofo que en última instancia puede verificarse dentro de nuestra propia experiencia? Yo creo que es importante aquí también señalar algo. Toda la presentación que voy a hacer supone una serie de respuestas a esa pregunta. Pero si uno como oyente o como asistente no se ha hecho la pregunta, quizás lo que yo voy a decir es una cuestión meramente a destiempo y uno a veces no capta porque la respuesta o la propuesta que MacIntyre podría estar ofreciendo, yo podría estar presentando, no corresponden a la pregunta que uno tal vez no se haya hecho. Y eso es lo que precisamente el gran teólogo Niebuhr decía, ¿verdad? Que no hay peor que una respuesta a una pregunta que no se haya formulado. Por eso yo creo que es fundamental el formularse, el plantearse la pregunta y el plantearse esa pregunta en primera persona. No es esa democracia que nosotros llamamos liberal una ilusión. Constantemente se habla de crítica hacia ese sistema democrático, que no funciona, que es lento, que es
corrupto, que etcétera, al punto que algunos tienen nostalgia de sistemas autoritarios, porque aparentemente estos sistemas son mucho más eficientes, mucho más implementan aquellos proyectos que dicen defender. Pero yo creo que ese es el tema y esa es la pregunta. Ahora bien, es importante aquí señalar que la mirada que voy a hacer es una mirada desde la filosofía y sobre todo desde la filosofía política. Entonces, el fenómeno del régimen político, de lo que lo constituye, o como diría Platón, de la propia constitución, es una mirada de tipo estimativa, de tipo axiológica. Vamos a ver mucho el tema de la informalidad de ese régimen político, no tanto la estructura de orden interno, que como dicen los juristas, es lo que da, digamos, el mecanismo a ese mundo jurídico, y tampoco las cuestiones de una causalidad de fenómenos sociales que afectan al régimen político, que es más propio de los politólogos. Entonces, dentro de ese esquema de la filosofía política, de esa mirada mejor de la filosofía política, yo creo que voy a tratar de ser lo más balanceado posible, con el fin de no dejar otros temas afuera fuera del tema de la democracia. Y permítanme comenzar con una serie de pequeños 2 o 3 párrafos de nuestro autor, que al inicio de su texto él enuncia, y que en última instancia es como que está ideando qué es lo que se puede hacer a esa democracia que está en crisis. Y dice McIntyre, dice, es la construcción de formas locales de comunidad dentro de las cuales, formas locales de comunidad dentro de las cuales la civilidad y la vida intelectual y moral puedan sostenerse puedan sostenerse a través de las nuevas edades oscuras que ya están sobre nosotros. Yo creo que este es un punto vital para tratar de entender esa pregunta. Apunta fundamentalmente a la construcción de pequeños grupos de formas locales, comunitarias, donde 2 cosas tienen que generarse. La civilidad, constantemente estamos quejándonos de crisis de la democracia, en el sentido, hace unos días leí que el problema no era solamente las normas establecidas en el Consejo de la Magistratura, sino de aquellos ciudadanos que aplicaban o se candidataban. Es decir, es una cuestión de civilidad, es una cuestión acá dice McIntyre, dice, donde se pueda reconstruir la vida intelectual y moral. Aquí quizás ya se nota otra asunta, esa idea que trae McIntyre de Aristóteles, de que la virtud no es solamente una virtud moral, sino es una virtud, hábito intelectual. Por eso la filosofía es un hábito. Es una habilidad que uno va cobrando en tanto en cuanto la pueda vivir y la pueda ejercitar en una comunidad que sea empática, digamos, a ese tipo de actividad. Hoy es muy difícil esa vida. ¿Por qué? Porque esa comunidad, primero, se torna no una localidad, sino vivimos prácticamente en una totalidad en el mundo, en un mundo que no tiene fronteras. Entonces el tema de esa reflexión reposada de la filosofía se hace muy difícil por las distracciones, por la universalidad de ciertos aspectos de nuestra vida, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, esa civilidad, esa vida intelectual entra en sombra, y es una edad oscura para ese tipo de saber. Hoy día más bien es el saber técnico, tecnológico, científico, tecnológico, que en sí
son medios realmente, pero en última instancia no se puede reducir la vida política a la tecnología. No hay justicia que se pueda hablar como tal a través de algoritmos. Eso sería ya una ilusión, pero dejemos eso de lado. Entonces, doy 2 puntos más del texto. Dice él, y si la tradición de las virtudes pudo sobrevivir los horrores de las últimas edades oscuras, no carecemos del todo de esperanza o motivos de esperanza. Es decir, hay que reconstruir las formas locales, hay que amamantar la civilidad, los hábitos intelectuales y morales, y si nosotros vemos a la historia, esto no dice MacIntyre, pero lo implica como maestra de la existencia humana, la tradición de las virtudes, que va a ser una propuesta que él va a hacer para la crisis de la falta, digamos, o de la fragmentación de la ética del mundo contemporáneo, va a ser, digamos, recuperar la tradición de las virtudes y va a decir más o menos cuál sería el camino. Y si eso eso se pudo hacer en un momento histórico, en algunos momentos históricos, entonces quiere decir que nosotros no carecemos de esperanza. Es decir, que puede haber el resurgimiento de una época que traiga esa plenitud. Y después hay una afirmación realmente muy llamativa, es provocadora, y que más de uno de mis alumnos, cuando yo he repetido en clases, se han sentido incluso hasta molestos. Y dice lo siguiente, nuestro autor dice, sin embargo, esta vez, hoy, está muy lindo lo que ha ocurrido antes. Ese antes, que es yo, cuando nace el monacato en Occidente y entonces San Benito y todo su movimiento rescata no solamente esa sabiduría del mundo antiguo que estaba siendo disgregada por las hordas bárbaras como ocurrió, ¿verdad? Entonces dice MacIntyre, dice, sin embargo, hoy los bárbaros no esperan más allá de las fronteras. Es una metáfora. No están al borde, acosando al imperio, digamos. Hoy día dice, ya los bárbaros nos gobiernan y nos han estado gobernando desde hace bastante tiempo. Hace tiempo que nos están gobernando los bárbaros. Los bárbaros son aquellos que no realmente no están inclinados a esa conciencia, a esos hábitos de la inteligencia, de la moralidad, de la estabilidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es nuestro predicamento en esa situación tan crítica? Nuestra falta de conciencia de ese hecho. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es que no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está pasando, por qué las cosas ocurren y cuáles serían las razones de que ocurren. Es decir, estamos como aturdidos dentro del entretenimiento de un mundo meramente fenoménico, de los fenómenos, de lo que se escucha, aturdidos por aquello que está aconteciendo en un mundo global y no nos damos cuenta de que esas pequeñas comunidades donde nace ese pensamiento reflexivo, esa forma de vivir, no están haciendo. Y nuestro problema es que no nos estamos dando cuenta. ¿Cuál sería la salida? Y la salida es comenzar a darse cuenta. Y para darse cuenta hay que comenzar con una pregunta, es la pregunta que yo estoy formulando. Es decir, ¿está en crisis? ¿Por qué está en crisis la democracia? ¿Y de qué es lo que se trata? ¿Cómo podemos nosotros pensar? ¿Existe alguna línea argumentativa que nos ayuda a pensar este tema? Entonces, aquí yo voy a dividir este itinerario para darnos cuenta
el camino en que McIntyre nos ayuda a pensar este tema, ese itinerario reflexivo en 6 puntos fundamentales. Esta primera parte voy a examinar 3 y la segunda parte, la segunda presentación, voy a examinar otros 3. Lo voy a hacer con cierto detenimiento, no exhaustivo porque yo no llevaría varias horas, pero con cierta precisión. Por lo menos eso espero. En primer lugar, quisiera comenzar con un tema que yo creo que es fundamental. El contexto o la circunstancia de este problema. El problema es fundamentalmente contestar a esa pregunta, si esa democracia liberal, como nosotros la conocemos, vamos a matizar un poco lo que significa ello, es realmente una ilusión, es algo, una propuesta utópica que en la realidad no se implementa como dice ser. Y voy a comenzar en esta circunstancia, en esta mirada sobre lo que está ocurriendo desde, de nuevo, desde 2 afirmaciones, entre ellas una pregunta que se formula un filósofo americano muy posterior, en sentido de su texto fue posterior al principio de McIntyre, aproximadamente hacia el año 2005. Ronald Dworkin escribe un libro en donde se formula una pregunta que yo creo que está en la misma línea de cuestionamiento de McIntyre, pero no en la misma línea argumentativa. Ambos pertenecen a 2 escuelas filosóficas diferentes. McIntyre es un comunitarista en filosofía política, en filosofía social, y Dworkin es un kantiano, yo llamaría un neutralista liberal, de una visión del liberalismo, digamos, post John Locke, etc. Es más complejo. Pero ese no es el tema que me interesa. Me interesa a mí lo que formula en ese pequeño texto Dworkin. Y el contexto de ese libro era precisamente una reacción ante los debates al interior de la democracia americana, donde evidentemente no había acuerdo sobre cuestiones básicas, fundamentales para la existencia humana. Entonces los acuerdos eran totalmente ilusorios, era una lucha estrictamente por el poder. Y entonces la pregunta que se hace Dworkin dice, ¿es posible la democracia en este momento concreto? Es posible llegar a algunos acuerdos. Y dice él de manera muy textual, habida cuenta de los desacuerdos profundos al interior de la democracia, podemos decir que cuando hablamos de democracia nos estamos refiriendo a lo mismo. Es muy interesante esta reflexión, porque no solamente cuestiona la posibilidad de acuerdo o consenso, sino que está cuestionando si realmente cuando hablamos de democracia nos referimos al mismo término, que es la democracia, un término meramente nominal. Hablamos de una democracia con algún contenido específico. ¿Qué tipo de democracia o a qué nosotros llamamos democracia? Es decir, aquí es una pregunta que realmente es importante. ¿Pero por qué surge esto? Porque no hay ninguna posibilidad de lo que el mundo, fundamentalmente el ingrediente del régimen político, hace que ese régimen sea posible. No hay no solamente acuerdo, no hay ni siquiera el sentido de la amistad. Y dice de manera muy gráfica, dice, ya no somos compañeros de autogobierno, dice.
Ahí viene también un aspecto que se podría reflexionar. Si la democracia es fundamentalmente, o supone, de hecho supone, la soberanía popular, está íntimamente relacionada con la república o la tradición republicana. Y la tradición republicana es la autodeterminación, es el gobierno determinado por los sujetos. Pero ¿qué ocurre? No se reduce simplemente a la autonomía, a la autodisposición del sujeto, sino que trata en una auténtica tradición republicana trabajar juntos. Entonces somos compañeros de esa autodeterminación. Es decir, y como eso uno observa estas luchas políticas no se cumplen lo más mínimo, entonces uno se tiene que plantear la cuestión de si que no somos más compañeros de autogobierno, entonces ¿cómo vamos a hacer democracia? ¿O cómo será posible esa democracia? Esa es una pregunta vital que se formula Dworkin. Y dice más, en un segundo punto, segundo aspecto que me gustaría enfatizar. Dice, hemos convertido la política, sí, acá ya hay un tercer término, no solamente está hablando de democracia, no solamente está hablando un poco de autogobierno de república, está hablando ahora de política. Hemos convertido la política en una forma de guerra. Uno dice, bueno, pues es una guerra caliente, ¿no? Es una guerra que utilizan medios que no se llegue a la violencia, quizás en la mayoría de los casos, pero en última instancia no está fundado en una concepción del bien común, en un acuerdo fundamental sobre valores básicos, etc. Es una guerra donde aquel que capta el poder inmediatamente trata de aislar a aquellos que ha vencido. Entonces, ¿qué es esto la democracia? Esto, el sentido de ese ingrediente de la amistad, de la búsqueda de la felicidad, como diría también la tradición liberal que se puede remontar hasta Jefferson, que viene de mucho más lejos. Y evidentemente, este es un estado lamentable de cosas, dice Dworkin. Eso coincide perfectamente bien, coincide desafortunadamente con aquello que muchos años antes, 20 y tantos años antes, formula McIntyre. Es decir, acá tenemos el diagnóstico de dos filósofos de distintas tradiciones, formas de pensar, de ciertos planteamientos, pero vienen a confrontar un problema que es evidente a la observación, a la experiencia de la vida que se está teniendo sobre ese fenómeno. Bueno, dicho esto, quisiera tocar dos temas para ir avanzando, que yo creo que es importante. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué es esta imposibilidad, digamos, de esta crisis de este estado de cosas? Pero antes de ello quisiera hacer un pequeño paréntesis y pensar un poco cuando nos referimos a democracia, democracia, república, política, etcétera. ¿Cómo se puede ver con una visualización esos términos? Yo siempre recuerdo un poco la recomendación de Platón: aquello que no se puede visualizar no se entiende, dice Platón. Hay un método de visualizar cuando él habla del mundo de las ideas, del mundo de las cosas sensibles, como hay una interacción. La interacción es a través de
del recuerdo, etcétera, y hay una forma de visualización. Entonces, en base a eso, yo quiero mostrarles un pequeño esquema de qué es lo que se puede entender por democracia, como república, etcétera. Entonces, si me permiten ahora este pequeño esquema que yo creo que nos puede ayudar en nuestra presentación. Cuando hablamos de democracia, estamos hablando de el pueblo, la soberanía, el sentido de igualdad en la participación, la representación política de ese pueblo. Es decir, hay unos elementos fundamentales que nutren ese concepto del demos. Podemos ahí hacer una pequeña historia, eso yo creo que sería más útil ver algunos otros videos que hemos hecho sobre el tema. Pero cuando se habla de elementos de la democracia, estamos hablando de igualdad de los actores. De nuevo, podemos discutir cómo se ha llegado a eso y si la primera democracia realmente había esa isonomía, esa igualdad, etcétera. Una discusión que no es el momento. Entonces hay una igualdad, hay una participación, hay una representatividad de ese pueblo. Eso es un elemento de la democracia. Entonces, en el régimen político que constituye la democracia liberal republicana contemporánea, hay elementos democráticos. Pero esos elementos democráticos van a tener un límite. Los límites están establecidos por la Constitución, por el orden constitucional, o por el control que se ejerce a ese poder del pueblo. Es decir, es como decir, la democracia va a tener un freno y el freno está dado por esos elementos donde el poder es controlado por otro poder. Ahí viene todo el aporte extraordinario del constitucionalismo liberal moderno. Pero evidentemente, siempre ha habido, hay y habrá una tensión entre los elementos democráticos y esos elementos de los derechos protegidos por ese orden que establece esos derechos independientemente de que sea defendido por la mayoría o la minoría. Es decir, acá hay toda una carta de derechos fundamentales y hay una tensión. Ahora, todo eso está dentro de un régimen político, y un régimen político en última instancia, en sus elementos constitucionales liberales, o en ese liberalismo que viene como una ideología que trata de que el poder no sea avasallador, no sea ese poder monárquico, digamos, o autoritario. Tenemos todo el ethos, digamos, esa cultura que en última instancia corresponde a un autogobierno. El poder viene del pueblo, y ese es un poco el republicanismo cuya tradición se remite no a los griegos, sino fundamentalmente a los romanos, aunque va metamorfoseándose en diversas tradiciones. Pero el tema aquí no es tanto una cuestión de orden histórica, sino lo que nos queremos abocar aquí es fundamentalmente en la lectura que estamos haciendo, que vamos a hacer como manera más detallada en maquetas, el problema más de fundamentos. Esos elementos, esos fundamentos de esos derechos que van a limitar, digamos, esa democracia. Hay una serie de pretensiones o de filosofías que han tratado de argumentar el fundamento de esos derechos, y tenemos el derecho natural en todas sus variedades. Tenemos el utilitarismo, tenemos un constructivismo, etcétera. Hay escuelas. No todas fundamentan esos derechos de la misma manera. Y muchas veces la fundamentación entre ellas es contradictoria.
aunque aparentemente aquello no aparezca a primera vista. Es más, el contenido no formal de esa democracia, la forma de vida, el proyecto vital de ese régimen republicano, democrático y liberal, supone un comportamiento, supone una serie de hábitos, supone una ética, y una ética que puede obedecer a una tradición o conjunto de vivencias de una tradición cultural, tradición religiosa u otra. Es decir, aquí hay una variedad, aunque históricamente poco a poco esas tradiciones éticas se van reduciendo y van siendo interpretadas de manera muy diferente por las diversas escuelas. A partir del iluminismo, aquel ideal kantiano de una moral formal va a tener preeminencia, por lo menos en gran parte de las democracias liberales que se van a ir encarnando en los diversos regímenes europeos, junto al republicanismo liberal, etcétera, etcétera. Simplemente con esto quiero mostrar el gran fresco, la gran visualización de los elementos que aquí van a estar en juego. Y uno de los puntos fundamentales que MacIntyre va a afirmar es que aquí estamos en un mundo donde esos fundamentos que yo ahí pongo en interrogación se tornan muy confusos, se tornan muy mezclados. Acá no se sabe realmente cuál es realmente la ética que tiene mayor influencia o hegemónica, digamos, al interior de la democracia. Bueno, eso por un punto. El segundo punto para ver todo esta visualización es que al interior de esa república liberal, democrática, etcétera, existe un hecho que en sí mismo es un hecho, yo creo que muy positivo, pero un hecho que es positivo, pero al mismo tiempo supone o entraña más bien una serie de conflictos, conflictos que deben ser resueltos racionalmente. Y es el hecho del pluralismo. Y el pluralismo, entendido como una forma de vida al interior de la democracia donde caben visiones de la realidad, no solo ideología, sino visiones de la realidad, visiones del mundo diferentes, deben convivir entre sí. Entonces, al interior de esas cosmovisiones existimos los ciudadanos con nuestra individualidad, pero también con los intereses de grupo, intereses de pequeños grupos, de formas sociales un poco más amplias, etc. Y también están los partidos políticos y hay hegemonías de partidos políticos formando partidocracias o cuando los partidos políticos se van a identificando con la democracia y como arrinconando al orden constitucional liberal, se está tendiendo a lo que se ha denominado de manera muy genérica como populismo. También se puede ver en esto los valores dentro de ese pluralismo que se puede diagnosticar como una exacerbación de los sentimientos, de las emociones y no tanto del pensamiento racional. Es decir, aquí hay un caleidoscopio dentro de esa democracia liberal que hace que realmente entendemos que discernir, sentarnos y comenzar a reflexionar aquí qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado.
En todo caso, los fundamentos más racionales, algunos teóricos van a decir, están en el constructivismo ético. Vamos a hablar un poquitito más adelante de qué se trata, que es una postura muy moderna de entender la democracia, muy parecida en algunos aspectos al realismo ético, que tiene una formulación mucho más clásica, mucho más viene del mundo antiguo en ciertos elementos, pero de cualquier manera no son formas totalmente idénticas, lejos de ser. En todo caso, lo que tenemos al interior de esto, al interior de este régimen político, es un verdadero griterío. Griterío donde cada uno supone establecer ciertos principios, ciertos valores, y eso no coinciden con el ciudadano de al lado, etc. Entonces vivimos en una Babel, es una Babel democrática, no nos entendemos más. Entonces la única manera pareciera que debemos arribar con el fin de tener ciertas metas comunes es confiar en el poder. Ya el diálogo parece insuficiente, por lo tanto se llega al poder. Pero entonces, evidentemente, ya no parecemos que estamos en la misma nave de autogestionarnos, sino simplemente un equilibrio. Y esta es la crisis que se lamenta McIntyre y que también advierte Dworkin. Bueno, yo creo que con esto espero que haya, digamos, hecho un fresco, una visualización, aunque muy rápida quizás, de qué es lo que está, digamos, ocurriendo, cuál es el contexto en el cual están ocurriendo esas crisis, cuál sería el mapa en el cual esa crisis está sucediendo. Entonces, viendo ese predicamento, se puede concluir como primera aproximación que esos debates al interior de la democracia contemporánea son debates difíciles de resolver. Y son difíciles de resolver, y McIntyre, y aquí ya comienzo en su análisis, son difíciles de resolver porque los instrumentos intelectuales que tenemos para hacerlo son inadecuados. Inadecuados porque están viniendo de la modernidad, son herederos de la modernidad. La modernidad aquí, evidentemente, es todo un periodo a partir del siglo XVI. McIntyre se está refiriendo exactamente a una forma de conocimiento humano que vamos poco a poco a ir desvelando. Pero dice, es fundamentalmente la instrumental de la modernidad. Y yo agregaría de la modernidad iluminista, que hace de la razón, de una razón divorciada, digamos, de los sentidos, de las inclinaciones, una razón pura, el único instrumento para encontrar ciertos acuerdos en el orden político. Y si eso es así, y si ese es el método, entonces los arreglos políticos no van a ser muy fáciles de lograr. No hay incluso posibilidad de hacerlos. Y esa es la crisis. Y entonces podemos llegar hoy y decir con toda certeza o con toda certidumbre que tenemos una Babel, lenguajes diferentes, contradictorios. Cuando hablamos de la libertad, cuando hablamos del lenguaje, cuando hablamos de la belleza, cuando hablamos de la naturaleza, cuando hablamos de la verdad, de la historia o de los valores.
Parece que vivimos en mundos distintos, aunque utilizando la misma palabra. Naturaleza puede significar cosas antitéticas. Verdad puede significar, bueno, ni siquiera se la puede suponer como un planteamiento a la verdad, como si fuera que la verdad es una ilusión, etc. Es decir, uno ve cómo la democracia entra en crisis porque hay los valores centrales y las formas que tenemos intelectuales o epistemológicas para conocerlos son tan contradictorias que no podemos desde ese punto de vista resolver. Y el problema aquí, dice MacIntyre, en su diagnóstico, es porque esa informalidad, esas formas de vida, por eso él dice al comienzo, dice que tenemos que recuperar esas formas locales, esa comunidad, pero eso está tan fragmentado, tan diluido, que nuestro lenguaje ya está diluido. Aun cuando podamos usar las mismas palabras. Y esto se nota precisamente en el lenguaje de la ética. Por eso nos estamos refiriendo a después de la virtud. Estamos viviendo un mundo en donde ya no existe una estabilidad de aquello que se puede dar en llamar como la moralidad. Hoy existen moralidad de formas, no existe un monismo ético, por lo tanto existe un caleidoscopio, pero un caleidoscopio donde existe una serie de nombres que todavía nosotros enunciamos, pero le damos un significado completamente distinto al que debería tener y tuvo en el origen de ese concepto. Hoy podemos hablar de virtud, podemos hablar de templanza, podemos hablar de justicia, pero cuando se preguntan a una o dos personas, tres personas, cuál es el significado de templanza, pueden dar tres interpretaciones totalmente distintas, incluso ninguna interpretación, incluso interpretaciones contradictorias, distintas o contradictorias. Y entonces vemos que nuestra cultura está dada de fragmentos éticos. Y eso es un poco también lo que dice Dworkin, es decir, el mismo concepto de democracia es completamente es una botella vacía. Pero en la ética ocurre algo incluso más delicado. A veces utilizamos temas que en principio, dice él, en la mañana, cuando lo enunciamos, nos desayunamos como deontologistas. A mediodía, cuando almorzamos, somos utilitarios y de noche al cenar somos defensores del egoísmo ético. Simplemente significa aquí que no somos conscientes del contenido de aquellos principios que podemos enunciar en cada momento. Utilizamos nombres, pero los nombres completamente inconscientes, sin conciencia de qué es lo que a ese término ético realmente le da contenido. ¿Por qué? Porque todo está fragmentado. Hemos perdido la fuente, hemos perdido el sentido, hemos perdido el origen de la significación de esos términos. Aquí podemos citar como un antecedente de esta crisis, que es una crisis de la ética, pero es una crisis también de la filosofía como tal. Y podemos citar aquí, esto es fundamentalmente en la tradición, en una tradición quizás no muy afín a MacIntyre, pero en los años 50, 1950, es la famosa afirmación de la filósofa inglesa Elizabeth Anscombe sobre fundamentalmente que ya se vislumbraba esta fragmentación de la ética
en donde lo único que quedan son pequeños nombres sin ningún tipo de significación, y donde es curioso cómo ciertos principios o pretensiones éticas, por ejemplo, la deontología, que en última instancia depende en su normatividad, o por lo menos en su eh, norma, es un imperativo categórico, depende de una noción, por lo menos de un postulado de Dios, para tener sentido. Entonces, en nuestra época, decía Anscombe, se puede hablar del imperativo categórico, pero no tiene mucho sentido, porque en la misma época hablar de ese Dios en el cual esa norma tenía como fundamento, como postulado, prácticamente no. Nadie cree, mucho menos creen aquellos que enseñan en las universidades de alto nivel académico. Es decir, una serie de normas éticas que se pueda anunciar ya solamente tiene sentido en tanto en cuanto su fundamento, que Dios se le da, se lo afirma, de lo cual se lo afirma, y se lo afirma como legislador. De otra manera, eso es completamente inconsistente, y es simplemente una expresión de deseos. Es decir, en esto se vislumbra que hablar de normas éticas, de leyes éticas, era prácticamente una ilusión. Y todo eso va irrumpiendo poco a poco y va inundando la tradición cultural de la democracia en Occidente. Un punto aquí yo creo que es importante antes de ir al tercer punto, a los problemas que todo esto acarrea, este pequeño diagnóstico. Anscombe en MacIntyre siempre refieren evidentemente a esa modernidad que yo me había hablado poco antes. ¿En qué sentido yo creo que están diciendo esto? Es que la modernidad fundamentalmente, aquí me estoy hablando ya del iluminismo, sobre todo una ética formalista kantiana, el imperativo categórico, por un lado, la forma utilitaria del cálculo ético en base a la mayoría, al placer, por otro. Más tarde, en nuestra época, va a ser los herederos de Kant, por ejemplo, los principios de justicia, de Rawls, etc. Todos ellos son formas de entender la conducta ética basada en reglas, en normas. Entonces yo tengo un principio normativo, el cual tengo que ajustar mi conducta y calcular si la mayoría de los efectos de mis actos beneficia a la mayoría y beneficia y hace esa mayoría su vida placentera, como dirían los utilitarios, etc. Entonces, todo eso hace fundamentalmente que se centre la ética, se reduzca la ética a una cuestión estrictamente normativa, donde la vida ética se formaliza, se traduce fundamentalmente en regla. Y esto va a acarrear a una serie de problemas muy graves dentro al interior de la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque un sistema de reglas va a ser incompatible con otro sistema de reglas éticas. Por lo tanto, los conflictos que van a proponer sobre un problema determinado, se va a ver la incompatibilidad de una permisibilidad al acto ético de un utilitario en relación o comparado con alguien que hace deontología, etc. Y esto hace realmente insoluble. Pero dejemos por el momento ahí y
avancemos en este tercer punto con el cual terminaré esta primera parte. ¿Cuáles son los problemas que traen esa, digamos, formas de la modernidad, de esa razón pura, de ese enorme reducir la ética a reglas, etc.? Establece ciertas estructuras en la realidad del comportamiento humano, establece ciertos mundos, ciertos horizontes o ciertos paradigmas, modelos, en donde ese principio y esa regla tienen un funcionamiento y tienen una inteligibilidad. El otro mundo, la otra visión, tendrá su otra inteligibilidad. Pero ¿qué ocurre? Esos dos mundos entre sí son o se transforman o devienen inconmensurables. Esa es la palabra fundamental que se traduce fundamentalmente en lo que MacIntyre está diciendo. Son inconmensurables. Es decir, tienen un sentido dentro de ese mundo, pero no pueden, digamos, bandear y devenir en una universalidad porque existe otro principio diferente, contradictorio de ese otro mundo. Por lo tanto, las preguntas sobre qué constituye lo que yo debo hacer, cómo debo alcanzar la justicia, va a depender no solamente de la respuesta que mi propio paradigma ofrezca a esa pregunta, sino que las preguntas mismas van a ser diferentes. Las preguntas mismas van a ser diferentes porque estamos en mundos totalmente diferentes, mundos inconmensurables. ¿Qué quiere decir esa inconmensurabilidad? Quiere decir que los mundos en los cuales vivimos, que están inmersos en una tradición, dice MacIntyre, no pueden traducirse uno al otro. La inconmensurabilidad es la intraducibilidad de una tradición en los términos de otra tradición. Yo no puedo traducir los términos del horizonte de cómo yo comprendo las reglas éticas dentro del mundo de otra tradición, donde los principios son diferentes, las preguntas son diferentes, por lo tanto estamos hablando de dos lenguajes totalmente filosóficos, totalmente distintos. Por lo tanto, aquí hay algo que no está funcionando. Son modelos, son paradigmas. Aquí podemos remontar esto, la palabra, a lo de Platón, que es el que formula esa famosa palabra cuando él mira la realidad y distingue los dos planos, el plano del mundo de las ideas y el plano del mundo de las cosas sensibles que nacen, se generan y perecen. Mundo hay este tos de la sensibilidad y el mundo de la inteligencia. Es un paradigma, es un modelo, como él entiende, es diferente a otros modelos como va a ser más tarde el modelo aristotélico. Pero quizás más que eso, o más profundo, en muchos sentidos que eso, habría que referirse a algo mucho más cercano, hacia el año 62, en aquel texto de Thomas Kuhn, la estructura de revoluciones científicas, donde plantea el tema o muestra los cambios en la ciencia, las revoluciones en la ciencia como cambio de paradigma. Y ahí viene, yo creo que el quid de la cuestión. ¿Cuál es el quid de la cuestión? Los paradigmas no cambian desde, digamos, un paradigma de Newton al paradigma de Einstein. O podríamos decir en filosofía política, el paradigma clásico aristotélico al paradigma de Maquiavelo. Esos cambios o giros no son giros racionales.
No son giros de la razón desnuda, pura. Son giros que suponen condicionamientos de orden emocional, de orden económico, sociales, teológicos, religiosos, que van nutriendo, se van amamentando, van mezclándose e inmediatamente en un momento concreto de la historia cambian totalmente la forma de pensar del mundo. Nace otro paradigma, no producto de una especulación. Ya lo dije en otra charla anteriormente, eso ocurre con Descartes. No es que Descartes comienza a especular racionalmente para darse cuenta de que el pensamiento es el fundamento de la realidad y de ahí nace todo el modelo que está proponiendo en una epistemología individualista que nace del sujeto que tiene que plantearse qué es la verdad y qué es la ilusión. Esa elaboración de Descartes es el producto de una serie de elementos anteriores que van nutriendo y van afectando a Descartes para que en un momento concreto elabore ese giro epistemológico que va a originar toda la modernidad. Los descubrimientos geográficos, los descubrimientos astronómicos, la crisis religiosa de la Reforma, etcétera. Hay una serie de elementos que van a posibilitar ese giro y ese cambio de paradigma. Yo creo que esa es la lectura fundamental que en última instancia está ofreciendo este diagnóstico de McIntyre. Entonces, recapitulando y terminando esta parte, ¿qué es lo que está ocurriendo en la democracia actual? Dice McIntyre. Las premisas con las cuales discutimos o debatimos nuestros problemas son inconmensurables. Vivimos mundos totalmente distintos. No hay manera de solucionar esos problemas racionalmente, porque las premisas, no ya las conclusiones desde las cuales elaboramos esas cuestiones son incompatibles entre sí. Como ejemplo, el caso del aborto, la eutanasia. El caso del aborto es sintomático. Una persona pro elección, pro choice, como se dice, parte de un supuesto de la autonomía del sujeto que uno tiene se determina a través de la libertad de sus actos, de su inteligencia, y entonces uno es el depositario de derechos. Eso no ocurre en el feto, porque el feto no es persona en ese sentido, es un ser vivo, pero no persona porque no tiene el funcionamiento de esa posibilidad, de esa racionalidad, de esa actividad y de esa voluntad. Es solamente la persona que tiene esa conciencia, tiene autonomía. Por lo tanto, ahí podemos decir, hay personas que son, hay seres vivos que no son personas, seres humanos vivos que no son personas, y otros que han dejado de ser personas, una persona que sufre Alzheimer, etc. Uno puede ver que esta premisa del cual parte, digamos, esta justificación es incompatible en la premisa de aquel que afirma desde un principio el hecho biológico de aquel Homo sapiens es también persona, es simultáneamente ya es persona. Entonces, esa capacidad de entender esa libertad, evidentemente no están en potencia, sino que, están en potencia, su ejercicio, su actualidad vendrá después. Ahora, son principios filosóficos que parten, por un lado, de la funcionalidad, digamos, de la autonomía, y el otro nace de una concepción más, digamos, clásica del acto y la potencia, y una explicación filosófica fundada en la ciencia empírica, evidentemente, de los elementos genéticos en la
en el cigoto, etcétera, pero son incompatibles. Y entonces la discusión es prácticamente un griterío. Entonces, fundamentalmente, eso se trata de resolver a una cuestión de lucha política y de lucha por el poder. Segundo punto, los orígenes diferentes que tienen no solamente la concepción de los derechos, que también es conmensurable, ¿qué es lo que nos constituye el derecho o los derechos? Y hay un cambio desde el mundo antiguo que se inicia en el siglo XVI-XVII, cuya interpretación evidentemente no es precisamente conciliable. Mucho más hablar del derecho natural. Y mucho más aún hablar o plantear dentro de esta lectura, como dice McIntyre, iluminista, moderna, iluminista, de lo que constituye una vida buena, del bien de la vida buena. Prácticamente hablar desde otra perspectiva iluminista moderna, liberal, de esa tradición, hablar de la primacía de la vida buena sobre los derechos es prácticamente no tiene sentido, o viceversa. La primacía de la vida buena sobre el derecho no tiene ningún tipo de audiencia en aquello que se encuentra en esa tradición iluminista liberal. Por lo tanto, estamos en una imposibilidad de diálogo por partir de premisas totalmente diferentes. Y termino con esto. Un tercer punto, además de esto, yo creo que es la necesidad que tiene el mundo contemporáneo de hablar en un lenguaje impersonal, un lenguaje de neutralidad. La objetividad es reducida a la neutralidad. Es decir, cuando se plantea cuestiones de este tipo, cuestiones de orden moral, se exige fundamentalmente un lenguaje moral que deba ser neutral. Por lo tanto, la autoridad debe ser como invisible, impersonal. Entonces, es como que el discurso en sí tiene que darnos realmente la corrección de aquella proposición que aspira, porque en última instancia lo que se quiere es llegar a la universalidad. Ahora, si eso es así, existe una imposibilidad de lograr eso. ¿Y por qué? Porque partimos de premisas distintas, estamos en un mundo distinto, hay una inconmensurabilidad de nuestras tradiciones y entonces estamos en una crisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reconciliar algo que en sí mismo es irreconciliable? Bueno, por el momento dejo aquí. Quedan todavía la segunda parte y espero que esto haya sido de provecho y nos vemos enseguida con la segunda parte. Muchas gracias.